Dicen que el amor es lo más hermoso que puede ocurrirle a un alma humana, que cuando dos miradas se cruzan y algo en el pecho tiembla, ahí empieza el milagro. Pero nadie te cuenta que a veces ese temblor no es magia, sino advertencia, porque hay pasiones que no vienen a construir, sino a devorar, y a veces, sin darte cuenta, entregas tu corazón no a un refugio, sino a una tormenta disfrazada de ternura. Estás enamorada, lo sientes en los dedos, en la piel, en el pecho que late con un ritmo que ya no te pertenece. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si eso que llamas amor es realmente un puente o solo un espejismo que te arrastra hacia ti misma, más perdida que nunca? A veces el mismo gesto que hoy te hace sonreír, mañana será la llave que abre una jaula invisible. No lo notas de inmediato. Al principio todo parece una sinfonía de coincidencias, conversaciones largas que curan, canciones compartidas que parecen escritas para ustedes, carcajadas que iluminan hasta la noche más densa. Pero debajo de esa armonía comienza a vibrar algo que no sabes nombrar, una disonancia sutil, como una nota fuera de lugar que insiste en repetirse. Y entonces lo ves. No están en el mismo compás. Uno quiere construir, el otro aún está recogiendo escombros. Uno busca refugio, el otro adrenalina. Y no es que no haya amor, es que el amor sin sincronía se vuelve desgaste. Es como intentar encender una vela bajo la lluvia. Lo intentas, lo repites, pero el viento siempre llega antes. Esa falta de alineación no es una simple diferencia de gustos, es un desfase existencial, un desajuste de ritmos que convierte cada encuentro en un esfuerzo, cada conversación en una traducción, cada gesto en una renuncia. Y ahí empiezan los pactos invisibles. Tú cedes, te ajustas, te disfrazas. Piensas que solo es cuestión de tiempo, que ya se adaptará, que es normal, pero el alma lo sabe. Sabe que cuando te estás moldeando demasiado para encajar, es porque ya no estás siendo tú. Te conviertes en una versión editada de ti misma, más suave, más complaciente, menos ruidosa, menos tú. El amor verdadero no exige que dejes de ser, al contrario, te invita a ser más. Pero este amor, este que parece necesitar pruebas constantes, este que te mide, que te revisa, que te pone condiciones disfrazadas de cuidado, no es amor, es control con maquillaje romántico. No me gusta que salgas con esa amiga, dice. Es que te extraño demasiado cuando estás lejos, insiste. Y tú, confundida, piensas que eso es intensidad, que es pasión, que es entrega. Pero no, es vigilancia emocional, es la necesidad de poseer disfrazada de ternura. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a vivir con el alma encogida. Tu mundo se reduce. Lo que antes te hacía vibrar ya no tiene espacio. Tus amigos, tus pasatiempos, tus opiniones, todo empieza a pasar por el filtro del otro. ¿Le gustará esto? ¿Le molestará aquello? Te conviertes en un personaje secundario en la historia que tú misma deberías estar protagonizando. Y lo más cruel es que crees que estás eligiendo, pero no estás eligiendo. Estás sobreviviendo al espejismo de un amor que te borra poco a poco. Lo llamas pasión. Lo justificas con excusas poéticas. Es que somos intensos, dices. Es que nos amamos demasiado. Pero hay una línea delgada entre intensidad y destrucción. Y cuando cruzas esa línea, ya no es amor, es dependencia. Un tipo de adicción emocional donde el otro se vuelve tu única fuente de oxígeno, donde sin darte cuenta, dejas de respirar por ti misma. ¿Te ha pasado? ¿Te estás reconociendo en estas palabras? Si es así, respira. No estás sola, no estás rota, estás despertando. Y eso, aunque duela, es el primer paso hacia el amor que realmente mereces. No un amor que te consume, sino uno que te expande. Uno que no te necesita incompleta para sentirse completo. Uno que no pide que renuncies a tu esencia para que encajes en la suya. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. No son pausas naturales, no son espacios para respirar. Son cuchillos suaves que cortan la confianza en pedazos minúsculos. Él no te dice nada, pero su ceja levantada te acusa. Ella no levanta la voz, pero su sarcasmo te humilla. Dicen que no están enojados, pero el aire se vuelve denso, como si cada molécula te advirtiera. Aquí no estás a salvo, te encuentras justificándolos. Es su humor, piensas. Solo está cansado, pero por dentro algo se arruga.
cada vez que haces una petición simple y la respuesta es una broma cruel, cada vez que compartes una inseguridad y te devuelven una burla disfrazada de consejo. Es como tomar agua con una gota de veneno. Parece inofensiva, pero día tras día te va enfermando el alma. Y lo peor, empiezas a dudar de ti misma. Te preguntas si eres demasiado sensible, si estás exagerando, si deberías aprender a aguantar un poco más. Pero no, lo que estás sintiendo tiene nombre: violencia emocional sutil. No necesita gritos, ni portazos, ni lágrimas. Se disfraza de ironía, de indiferencia, de superioridad, y mata igual. Vivir así es caminar descalza por un campo de cristales invisibles. Nunca sabes qué palabra, qué gesto, qué silencio va a ser el siguiente disparo. Así que te vuelves cautelosa, modulas tu voz, filtras tus pensamientos, te autocensuras. Piensas 2 veces antes de hablar, antes de reír, antes de mostrarte. Es agotador y profundamente triste. El amor no debería sentirse como una estrategia. No debería ser una competencia de sarcasmos ni un campo de pruebas emocionales. El amor verdadero es presencia, es amparo, es cuidado sin condiciones. Pero cuando la relación se convierte en una guerra fría, donde cada gesto lleva una carga pasiva, agresiva, lo que se construye no es intimidad, sino trauma compartido. Y con el tiempo esa violencia sutil se normaliza. La integras como parte del paisaje. Así es él, dices. Es que ella es intensa. Pero no es intensidad. Es una herida sin nombre que tú misma estás aprendiendo a ignorar. Y eso no es amor. Porque amar no debería doler así. No debería hacerte sentir menos. No debería obligarte a construir paredes internas para protegerte de quien dice amarte. Y si ya llegaste al punto donde el silencio te duele más que cualquier palabra, donde el sarcasmo es la lengua cotidiana, donde el miedo a hablar se volvió tu rutina, entonces no es amor. Es una forma sofisticada de maltrato. Y tú no naciste para ser campo de batalla emocional de nadie. A veces, lo más aterrador no es lo que te hacen, sino lo que justificas. Él te trata como una reina, te escribe mensajes dulces, te abraza fuerte, pero cuando alguien más se cruza en su camino, una camarera, un conductor, una señora en el supermercado, su rostro cambia, se vuelve duro, cortante, impaciente, y tú, incómoda, piensas que fue solo un mal día, que está estresado, que no es para tanto, pero es. Porque la forma en que alguien trata a quienes no le deben nada revela más que 1000 palabras bonitas. La amabilidad que se apaga cuando no hay beneficio es solo una estrategia, una máscara pulida que tarde o temprano se resquebraja. Y si aún no lo has visto contigo, no es porque no exista, es porque todavía quiere algo de ti. Pero un día, cuando crea que ya no necesita fingir, cuando baje la guardia, verás con claridad. Y lo que verás, dolerá. La empatía no es selectiva. El respeto no se activa según la audiencia. La compasión verdadera se manifiesta incluso, y sobre todo, cuando no hay testigos, cuando nadie está mirando. Entonces, si él solo es amable contigo, pero cruel con el mundo, ¿cuánto de esa ternura es auténtica? Muchos se enamoran de la versión pública de alguien, de su carisma, de su encanto, de su forma de mirar intensamente como si vieran tu alma, pero el verdadero carácter se revela en lo cotidiano, en cómo trata a quien no puede devolverle nada. Y si sus gestos cambian según el contexto, entonces quizás estás compartiendo tu vida con un actor más que con un compañero. Y no se trata de exigir perfección, se trata de reconocer patrones, de no ignorar las señales porque el deseo te nubla la intuición, porque cuando alguien hiere sin culpa a los demás, tarde o temprano, también te herirá a ti. Lo hará sin levantar la voz. Lo hará con gestos pequeños, con desprecio en la mirada, con impaciencia disfrazada de honestidad. Y entonces entenderás que no estabas a salvo, solo eras útil. Ese día, o decides seguir en el escenario de su teatro emocional, o eliges bajarte antes de que se caiga el telón, porque mereces más que amor condicionado, mereces respeto coherente, ternura sin espectáculo, un alma que sea buena, no porque te desea, sino porque ya lo era antes de conocerte. La confianza es uno de esos hilos invisibles que, cuando se rompen, no hacen ruido, pero dejan todo deshilachado. Comienza con una sospecha pequeña, casi imperceptible, una vibración en el pecho cuando ves su celular vibrar,
una incomodidad al notar que esquiva algunas respuestas, una sensación de estar fuera de sintonía, aunque todo parezca en orden, y poco a poco, lo que era certeza se convierte en vigilancia. El amor se transforma en investigación, el hogar emocional en una sala de interrogatorios. No revisas su teléfono porque no confíes, te dices, lo haces porque necesitas estar tranquila. Pero la verdad, bien dentro, es otra. Ya no crees en lo que dice, ya no sientes que te mira como antes, ya no eres parte de su mundo, sino una espectadora ansiosa intentando descifrar pistas. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué no contestó? ¿Por qué esa historia desapareció? Y lo más cruel es que te echas la culpa. Piensas que eres tú la insegura, la desconfiada, la intensa, pero no naciste así, te hiciste así, en una relación donde la transparencia se volvió opaca, donde las verdades se diluyen en medias tintas, donde las palabras ya no tienen el mismo peso. La confianza no se rompe de golpe, se desgasta con gestos que no parecen importantes, con promesas que no se cumplen, con ausencias no explicadas, con ese estoy bien que suena hueco, como una pared sin eco. Y entonces te conviertes en detective emocional. Analizas tonos, revisas mensajes antiguos, te obsesionas con detalles mínimos, no porque seas paranoica, sino porque el vacío exige respuestas. Pero amar no debería sentirse como vigilar. No deberías necesitar contraseñas para sentirte segura. No deberías tener que estar alerta a cada movimiento del otro para proteger tu corazón. El verdadero amor no requiere comprobaciones constantes, requiere presencia, honestidad, vulnerabilidad compartida. Cuando la confianza se quiebra, no solo se afecta la relación, se afecta tu autoestima, tu tranquilidad, tu capacidad de habitarte sin ansiedad. Y si te encuentras más ocupada en descifrar al otro que en sentirte en paz contigo misma, entonces es momento de preguntarte, ¿cuánto de este vínculo es realmente amor? ¿Y cuánto es una lucha por aferrarte a algo que ya no existe? Hay relaciones donde pelear se convierte en un idioma, donde cada día amanece con tensión, como si el aire ya supiera que pronto vendrá la tormenta. Discuten por todo y por nada, por la serie que verán, por quién lavó los platos, por cómo sonó ese buenas noches. Y al principio lo minimizas. Todas las parejas discuten, te repites, pero en el fondo lo sabes. Esto no es un desacuerdo ocasional, es un ecosistema tóxico donde el conflicto es la norma. La paz se vuelve sospechosa. Cuando pasan 2 días sin discutir, te sientes inquieta, como si algo malo estuviera por ocurrir. Y eso, amiga mía, no es normal. Es una señal clara de que estás viviendo en modo supervivencia, que ya no habitas la relación, sino que la patrullas, como quien cuida una casa que se está cayendo a pedazos y solo espera que el próximo derrumbe no le aplaste del todo. El problema no es la discusión, el problema es la falta de reparación. Pelear no es siempre malo. Hay discusiones que construyen, que aclaran, que limpian, pero cuando cada pelea termina en heridas abiertas, en distancias frías, en silencios que duran días, entonces no estás creciendo, estás sangrando. Y la herida emocional no siempre se ve. A veces se siente como insomnio, como ansiedad, como un suspiro que se vuelve parte de tu respiración. Y lo peor, te acostumbras. Te parece normal vivir con el pecho apretado, con el corazón en alerta, con los nervios activados. Tu cuerpo vive en guerra, aunque no haya bombas visibles. Y eso lentamente te consume. Una relación no debería ser una competencia de quién hiere más. No debería sentirse como una guerra santa donde cada uno defiende su verdad como si se tratara de una bandera. Amar es saber ceder, escuchar, construir puentes. Pero cuando todo lo que hay entre ustedes es un campo minado, cuando el amor suena más a gritos que a ternura, quizás sea hora de aceptar que ese vínculo ya no es hogar, sino un campo de entrenamiento para el dolor. Y el alma, por más resiliente que sea, también se cansa. También necesita paz, no silencios que asfixian ni gritos que desgarran. Paz real, esa que solo nace cuando 2 corazones aprenden a sostenerse sin herirse, a mirarse sin juzgarse, a discutirse sin destruirse. Al principio parece ternura. Te verías hermosa con el cabello así, deberías hablar más suave, te ves más encantadora. Ese gesto tuyo, no sé, suena infantil, y tú sonríes,
Piensas que es cuidado, que es atención, pero lentamente, casi sin darte cuenta, comienzas a editarte, a corregirte, a desdibujarte. Empiezas a pensar 2 veces antes de reír como siempre lo hacías. Modificas tu forma de hablar, cambias tu ropa, tus hábitos, tus gustos, todo en nombre del amor. Pero ese amor, si te obliga a dejar de ser tú, no es amor. Es manipulación con perfume de afecto. Y lo más cruel es que ni siquiera lo notas. Crees que estás madurando, que te estás adaptando, pero en realidad te estás desapareciendo. Tu pareja no quiere a la persona que eres, quiere a la versión que él o ella ha construido en su mente. Una versión más dócil, más manejable, más perfecta. Y tú, hambrienta de afecto, accedes, porque al principio se siente como validación, como si por fin alguien te viera, pero no te está viendo a ti, está viendo al personaje que proyectó sobre ti. Y cada vez que te corriges para no molestar, cada vez que silencias tu opinión para evitar una crítica, cada vez que finges interés por algo que no te gusta, estás diciéndole a tu alma, no eres suficiente. Y eso la va matando en secreto. Hay un tipo de dolor que no se grita, se guarda en los huesos, se esconde detrás de la sonrisa, se disfraza de todo está bien. Es el dolor de traicionarte a ti misma una y otra vez, solo para mantener una relación que debería haberte amado sin condiciones, porque el verdadero amor no moldea, no corrige, no te exige que te conviertas en otra persona. Te acompaña mientras creces, sí, pero sin pedirte que te deformes. Y si estás en una relación donde sientes que necesitas actualizarte como si fueras un software defectuoso, quizás lo que esa persona ama no eres tú, sino la idea de controlarte, de pulirte hasta que brilles según su espejo. Pero tú no eres una escultura de mármol esperando ser tallada. Eres una tormenta, un bosque, un universo entero que merece ser amado sin retoques. Hay momentos en que te miras al espejo y no te reconoces, no por el paso del tiempo, no por el cansancio de los días, sino porque algo esencial en ti se ha desvanecido. Te ves amable, correcta, aceptable, pero ya no ves fuego, ni risa verdadera, ni esa chispa rebelde que una vez fuiste. Y entonces entiendes, te convertiste en figurante de tu propia vida, usando un vestuario que no te pertenece, repitiendo frases que no sientes, sonriendo con una boca que ya no te obedece. Todo comenzó con algo simple. Un comentario aquí, una mirada allá, pequeñas señales de desaprobación cuando mostrabas tu autenticidad. Te reías fuerte y él fruncía el ceño, dabas tu opinión y ella cambiaba de tema. Así que empezaste a suavizarte, a callarte, a encogerte. Te dijiste que era para evitar discusiones, para que todo fluyera mejor, pero lo que estaba fluyendo no era armonía, era tu identidad, escurriéndose gota a gota hasta dejarte vacía. Y esa máscara que te pones cada día pesa más, porque no solo ocultas tus emociones, también ocultas tus deseos, tus sueños, tus miedos, todo lo que te hace humana. Te transformas en una versión editable, sin aristas, sin bordes, sin conflicto, pero el alma no nació para ser neutral, nació para vibrar, para chocar si es necesario, para arder. Este fenómeno tiene nombre, autosilenciamiento. Una estrategia inconsciente que muchas mujeres adoptan para mantener vínculos que en el fondo les exigen menos presencia y más obediencia. Y aunque parezca que así todo está más tranquilo, el costo emocional es altísimo, porque cuando te niegas a ti misma durante demasiado tiempo, el cuerpo protesta, en forma de ansiedad, de insomnio, de tristeza sin razón aparente. Tu sistema nervioso se vuelve un campo de batalla entre lo que eres y lo que finges ser. Y tú, que solo querías amor, terminas viviendo una existencia anestesiada, donde no se alza la voz, pero tampoco se canta, donde no hay peleas, pero tampoco hay conexión verdadera, donde todo está bien, pero nada está vivo. El amor no debería pedirte que te apagues para que el otro brille. No deberías tener que medir cada palabra por miedo a disgustar. No deberías tener que ensayar tu autenticidad como si fuera un acto arriesgado. Si en tu relación no hay espacio para todo lo que eres, tus luces, tus sombras, tus contradicciones, entonces no estás amando. Estás sobreviviendo en una prisión emocional con cortinas bonitas. El control no siempre grita, a veces susurra cosas dulces.
No me gusta ese amigo, me hace sentir inseguro. ¿Por qué usas esa ropa? No quiero que otros te miren. Quiero que estés conmigo, no salgas esta noche. Y tú en nombre del amor accedes, porque parece afecto, porque suena a preocupación, pero no es dominación disfrazada de ternura, y esa es la forma más peligrosa de perderte. Al principio parece cuidado, solo quiero protegerte, dice. Es que me importas mucho, insiste, pero si te detienes a sentir, algo se contrae dentro de ti, una alerta sutil, porque ya no estás eligiendo, estás siendo elegida, ya no decides por ti, alguien más ha tomado la dirección de tu vida y tú apenas lo notas, porque lo hace con dulzura, con caricias, con palabras suaves que te atan más fuerte que cualquier cadena. Y lo más triste, empiezas a pensar que eso es normal, que el amor debe doler un poco, que amar es renunciar, pero no, no es así. El amor real no pide que renuncies a tu libertad, al contrario, la celebra, te inspira a ser más tú, más auténtica, más plena, pero el control, ese que viene envuelto en frases bonitas, solo quiere poseerte. No te quiere libre, te quiere disponible. No te quiere fuerte, te quiere accesible, porque su seguridad depende de tu sometimiento. Y tú, por miedo a perderlo, cedes. Abandonas amistades, dejas pasatiempos, apagas tu voz. Y cada renuncia se disfraza de lealtad. Pero lo que estás entregando no es amor, es tu soberanía. Es tu derecho a elegir, a cambiar, a decir no. Y cuando una relación exige que elijas entre el amor y tu autonomía, ya no es un vínculo, es una estructura de poder. El verdadero peligro no está en las órdenes, sino en las insinuaciones. No está en los gritos, sino en los límites que no puedes nombrar, pero sientes. Es cuando necesitas su aprobación para ser. Cuando te cuestionas si algo está bien solo porque a él no le gusta. Cuando vives esperando su permiso emocional para existir. Eso no es amor, es una prisión emocional con paredes acolchadas. Y si te reconoces ahí, respira. No estás loca, no eres exagerada. Solo estás despertando de una anestesia dulce, pero profundamente corrosiva. Y aunque el primer paso sea confuso, también es sagrado. Porque una vez que ves el control por lo que es, ya no puedes desverlo. Hay amores que se sienten como cargar una casa en la espalda. Amores donde tú haces, tú planeas, tú te disculpas, tú sostienes. Amores donde solo uno rema, mientras el otro disfruta del paisaje, sin moverse, sin preguntar si necesitas ayuda. Y lo más perverso es que muchas veces ni siquiera lo notas, porque lo haces por amor, porque te enseñaron que amar es dar, pero nadie te dijo que también es recibir, que también es descansar, que también es soltar. Empiezas proponiendo los planes, resolviendo los conflictos, recordando las fechas importantes. Tomas la iniciativa, te adaptas, haces malabares para que las cosas funcionen, y cuando algo falla, aún te culpas. Quizás no fui suficientemente clara. Tal vez no lo motivé lo suficiente. Pero ¿y él? ¿Dónde está su esfuerzo? ¿Dónde está su gesto? ¿Dónde está su compromiso? Con el tiempo, te conviertes en una empleada emocional, siempre disponible, siempre dispuesta, siempre justificando la ausencia del otro. Y lo peor es que cuando por fin reclamas, te llaman dramática, te dicen que exageras, que no sabes valorar, pero tú sí sabes, sabes lo que has entregado, sabes cuántas veces tragaste tu tristeza para mantener la paz, cuántas veces preferiste callar para no incomodar, cuántas veces pospusiste tu bienestar por sostener un nosotros que ya te estaba rompiendo. El amor no es una empresa con jerarquías, es un campo donde ambos siembran. Y si uno solo riega, si uno solo cuida, si uno solo cosecha, entonces no es amor compartido. Es explotación emocional con flores en la portada. Y eso duele más que una ruptura, porque no se rompe de golpe, se rompe lento, en pedazos invisibles que solo tú conoces. El cansancio que sientes no es solo físico, es del alma, es el peso de llevar a cuestas no solo tu historia, sino también la pereza emocional del otro. Y no es egoísta pedir reciprocidad, es necesario, porque amar también implica ser sostenida, ser escuchada, ser mirada con la misma ternura con la que tú miras. Y si en tu relación todo lo das y nada recibes, quizás sea hora de preguntarte, ¿me aman o solo les conviene que yo ame tanto?
Hay relaciones donde el nosotros se convierte en un agujero negro que devora el yo, donde al principio parece unión, pero con el tiempo se vuelve fusión tóxica. Hacen todo juntos, comen lo mismo, ven lo mismo, piensan lo mismo, y sin darte cuenta, dejas de saber quién eres fuera de esa pareja. Te vuelves satélite de otra órbita, una extensión emocional del otro, en lugar de ser un universo con tus propias estrellas. Él es mi todo, dices. Ella es mi mundo, susurras con los ojos brillando. Pero debajo de esa intensidad se esconde una verdad incómoda. Tu identidad se ha disuelto. Ya no tienes espacios propios, pasiones individuales, decisiones que no pasen por el filtro del otro. Te volviste una silueta dentro de una sombra. Y eso, aunque suene romántico, es profundamente triste. Porque el amor no exige que te borres, exige que te muestres, que traigas tu mundo completo, imperfecto, vibrante, que lo compartas, no que lo sacrifiques. Pero muchas personas confunden conexión con absorción y terminan atrapadas en un sistema simbiótico donde uno respira por el otro, siente por el otro, vive por el otro. Esas relaciones, aunque al inicio parecen intensas y apasionadas, con el tiempo se vuelven cárceles con rejas invisibles. La autonomía no es frialdad, es salud. Es la capacidad de volver a ti después de estar con el otro. Es tener amigos propios, sueños propios, pensamientos propios, porque nadie puede sostener una relación saludable si ha dejado de sostenerse a sí mismo. Y si alguna vez te diste cuenta de que habías dejado de reír sola, de salir sola, de disfrutar tu propia compañía, es posible que te hayas perdido en el espejo del otro. Es posible que confundieras amor con simbiosis, y eso, eventualmente, asfixia. Porque ni siquiera el amor más profundo puede sobrevivir cuando ya no quedan dos personas, sino solo una imagen duplicada. Recuerda, tú no estás para completar a nadie, ni para que te completen. Estás para compartir tu totalidad. Y si para ser amada necesitas dejar de ser tú, entonces ese amor no es hogar, es rendición. A veces no es él quien te incomoda, son sus amigos. Esa energía que no sabes explicar, esas bromas que te hacen fruncir el ceño, esas actitudes que parecen sacadas de otro siglo. Y tú, queriendo mantener la paz, sonríes. Te dices que no importa, que no estás en relación con ellos, pero esa incomodidad, ese nudo en el estómago después de cada encuentro no miente, porque los amigos no son solo un accesorio, son un espejo silencioso de quien los elige. Y entonces te das cuenta, hay partes de él que se reflejan en ellos, pequeñas crueldades, risas cómplices ante comentarios que deberían avergonzar, silencios cómplices ante actitudes dañinas, y comienzas a preguntarte, ¿qué tanto de eso también vive en él? ¿Qué tanto ha estado presente desde el inicio, pero tú no quisiste ver? Los vínculos que una persona mantiene hablan de sus valores, de su ética, de su forma de mirar el mundo. Nadie se rodea durante años de personas con las que no comparte al menos una parte esencial de sí. Y si tú te sientes desplazada, incómoda, humillada o simplemente ajena cada vez que estás con su grupo, entonces es muy posible que estés forzando una conexión que en el fondo no es compatible contigo. No se trata de exigir que tu pareja corte lazos. Se trata de darte cuenta de lo que estás tolerando por miedo a estar sola. De cuántas veces has aceptado burlas encubiertas, risas incómodas, espacios donde tu presencia es invisible o tu voz es ignorada. Porque el amor real también se nota en los espacios compartidos, en cómo tu pareja te cuida incluso cuando no estás, en cómo pone límites incluso a quienes conoce desde antes que a ti, en cómo elige proteger tu dignidad, no por imposición, sino por conciencia. Si necesitas terapia cada vez que sales con los amigos de tu pareja, si sientes que debes armarte emocionalmente antes de cada encuentro, si has tenido que hacerte pequeña para ser aceptada, entonces la pregunta no es si esos amigos te hacen bien. La pregunta es, ¿por qué estoy normalizando lo que me duele? A veces mirar de cerca el círculo del otro es mirar su sombra. Y si en esa sombra no hay lugar para tu luz, entonces quizás es momento de encender tu propia lámpara y caminar en otra dirección. La pasión. Esa chispa inicial que nos arrebata el aliento, que transforma lo cotidiano en extraordinario, que convierte una mirada en un universo. Es tan embriagadora que por momentos crees que podrías vivir de ella, que basta, que el amor es eso.
mariposas, urgencia, deseo. Pero cuidado, porque cuando la pasión es lo único que sostiene, el amor se vuelve un fuego que quema más de lo que calienta. Al principio todo es color, todo es risa, todo es piel. Se extrañan con una intensidad que parece de novela. Se buscan como si se conocieran de otras vidas. Y no importa si no comparten visión de futuro, si no se entienden en lo profundo, si ni siquiera saben sostener un silencio sin sentirse incómodos, porque la química lo cubre todo, hasta que un día deja de hacerlo. Y entonces te das cuenta de que más allá del roce hay vacío, que fuera de la cama no hay conversación, que al bajar la intensidad todo se desdibuja. Te das cuenta de que nunca construyeron un puente, solo bailaron en el aire, sin tierra firme, porque la pasión es poderosa, sí, pero no es estructura, es impulso, es chispa, y como toda chispa, se apaga si no encuentra dónde sostenerse. El cuerpo tiene memoria, y el deseo es legítimo, pero el alma necesita más. Necesita seguridad, complicidad, admiración. Necesita saber que puede llorar sin ser rechazada, que puede hablar sin ser corregida, que puede quedarse en silencio sin ser juzgada. Y nada de eso nace solo de la pasión. Eso se construye, se cultiva, se elige todos los días. El neurocientífico Larry Young lo explica con claridad. La fase química de la pasión tiene un ciclo biológico de entre 12 y 18 meses. Después de eso, lo que queda es lo real, lo cotidiano, lo profundo. Y si ahí no hay conexión, si ahí no hay visión compartida, si ahí no hay cuidado, el vínculo se convierte en ceniza. Así que si todo lo que tienes con alguien es química, por más intensa que sea, pregúntate, ¿esto me nutre o solo me estimula? ¿Esto me sostiene o solo me distrae? Porque incluso Chernobyl tuvo mucha energía, y mira cómo terminó. Y aquí llegamos al punto final, o tal vez al inicio de otra historia. Si mientras escuchabas este viaje emocional, sentiste que algo dentro de ti se movía, si viste reflejos, si te reconociste en algunos de estos espejos, no te culpes. No es debilidad, es sensibilidad. Es tu alma gritándote que mereces algo más. Comenta abajo. ¿En qué momento te diste cuenta de que el amor que vivías no era amor, sino una jaula invisible? Y si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete al canal, porque los próximos videos no te van a enseñar a conquistar a nadie, sino a reconquistarte a ti misma. Hasta entonces, mantén tu alma entera y tu dignidad encendida. A veces, sin decirlo en voz alta, llevamos un nudo en el pecho, como si por dentro algo estuviera esperando una aprobación que no llega, un descanso que no aparece, una sensación de paz que siempre se retrasa. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que haces todo bien, que cumples con todo lo que se espera de ti, que incluso te esfuerzas más que los demás, y sin embargo, no basta? Hay una tristeza silenciosa que se instala en quienes han aprendido a rendir, pero no a reconocerse. Personas que se levantan cada día con la intención de hacerlo todo bien, y lo hacen, pero que al caer la noche sienten que fallaron en algo que ni siquiera saben nombrar. No es falta de logros, no es desorganización, no es pereza, es más bien lo contrario. Haces todo lo que deberías, a veces haces incluso más, y sin embargo, hay un eco dentro que repite, no es suficiente, no eres suficiente. Ese eco, ese murmullo interno que lastima, no nació contigo, fue sembrado, a veces desde la infancia, a veces desde experiencias invisibles, desde gestos cotidianos que te enseñaron a exigirte, pero no a habitarte. Desde muy pequeños, muchos de nosotros aprendimos a ganarnos el amor, aprendimos que valíamos cuando obedecíamos, cuando destacábamos, cuando no molestábamos, que el cariño venía como premio por hacerlo bien. Así, lo que debería ser natural, ser amado simplemente por existir, se convirtió en una meta que debía conquistarse una y otra vez. ¿Y qué pasa cuando crecemos? Llevamos esa misma lógica al mundo adulto. Buscamos validación en el trabajo, en las relaciones, en las redes sociales, en todo lo que pueda decirnos, lo estás haciendo bien. Pero no importa cuánto reconocimiento externo recibamos, si por dentro seguimos cargando la vieja herida de no haber sido suficientes alguna vez. Lo más doloroso es que este sentimiento muchas veces lo llevamos en silencio, porque desde afuera parece que todo está en orden,
eres funcional, eres responsable. Nadie sospecha que en tu interior hay una batalla, pero tú lo sabes, tú lo sientes, y ya estás cansada de correr detrás de algo que no se deja alcanzar, de compararte, de corregirte, de juzgarte con una dureza que no usarías jamás con otra persona. Porque contigo no hay pausas, contigo no hay perdón, contigo solo hay exigencia. Es como vivir dentro de una casa en la que no puedes sentarte. Todo debe estar en su lugar, todo debe ser perfecto, pero tú no puedes descansar. Quiero decirte algo que tal vez nunca nadie te dijo así, tan directo, tan claro, tan sincero. Tú no necesitas hacer más para valer, no necesitas demostrar nada, no necesitas arreglarte, mejorarte, perfeccionarte. Tú ya eres suficiente, eres digna, eres luz, incluso en los días oscuros, incluso cuando no te sientes así. Pero para creerlo, para verdaderamente integrarlo en tu corazón, no basta con escuchar estas palabras. Necesitas desaprender. Necesitas volver a mirar tus heridas con compasión. Necesitas recordar quién eras antes de que te enseñaran que debías ganarte tu lugar. Y eso es lo que haremos juntas en esta conversación. Antes de seguir, si ya sientes que este mensaje está tocando algo en ti, te invito a suscribirte al canal, no como quien se apunta a una lista, sino como quien entra en un espacio sagrado donde puede por fin quitarse las máscaras y respirar. Vamos más adentro. Imagina a una niña pequeña frente a un espejo. No se juzga, no se critica, no se compara, solo se mira. Y en su mirada hay juego, hay curiosidad, hay un amor natural por sí misma que aún no ha sido condicionado. Esa niña fuiste tú, esa niña sigue viva dentro de ti, pero con el tiempo, alguien, sin querer o sin saber, comenzó a corregirla. A veces con palabras duras, a veces con silencios que dolían más que un grito. Aprendiste que algunas emociones no eran bienvenidas, que si llorabas molestabas, que si te enojabas eras mala, que si te mostrabas vulnerable te dejaban sola. Entonces empezaste a esconder partes de ti, aprendiste a sonreír cuando querías gritar, a complacer cuando deseabas decir que no, a brillar solo en las formas aceptadas, a desdibujarte. Lo más cruel es que ese aprendizaje fue premiado. Te dijeron, qué buena eres, qué educada, qué trabajadora. Pero nadie vio que detrás de esa aparente perfección había una renuncia constante a tu ser más auténtico. Ahora entiendes por qué, aunque hagas todo bien, no te sientes suficiente. Porque lo que haces, lo haces desde un lugar de carencia. Porque no es un acto libre, sino un intento desesperado por llenar un hueco que nadie debería tener que llenar. El hueco de sentirse digna de amor. Este es el momento de mirar esa herida con ojos nuevos. No para culpar, no para juzgar, sino para abrazar. Para decirle a esa niña interna que ya no necesita esconderse, que ya no necesita ganarse nada, que ya es bienvenida, tal como es. Y esto puede doler, porque implica cuestionar muchas cosas. Implica aceptar que, durante años, nos esforzamos por cumplir con expectativas ajenas, creyendo que así seríamos felices. Implica hacer duelo por una infancia emocional que no fue completa, pero también implica libertad, la libertad de empezar de nuevo, desde un lugar más amoroso. ¿Estás dispuesta a hacer ese viaje? Si tu alma asiente en silencio, seguimos. Muchas veces, cuando sentimos que no somos suficientes, no es porque nos falte algo, sino porque hay dentro de nosotras una voz que nunca nos deja descansar. Esa voz no grita, no insulta, es más sutil, pero más cruel. Susurra cosas como, podrías haberlo hecho mejor, no fue para tanto, no es tan especial. Y lo más triste es que ya no la reconocemos como una voz ajena. La confundimos con nosotras mismas. Esa voz es una construcción, un eco de todas las veces que nuestras emociones no fueron validadas, de todos los momentos en los que hicimos algo con ilusión y alguien nos miró con indiferencia. Es una mezcla de miradas, de gestos, de comentarios que se quedaron grabados en nuestro inconsciente como una norma. Nunca es suficiente. Y cuando esa creencia se instala, se convierte en un filtro para ver la vida. Entonces, incluso cuando hacemos algo maravilloso, la mente busca lo que falta. Cuando alguien nos elogia, sospechamos. Cuando tenemos un logro, ya estamos pensando en el siguiente, como si hubiera una ley interna que no nos permite detenernos a celebrar, a sentirnos orgullosas,
a descansar en lo que ya somos. Aquí aparece uno de los mecanismos más dolorosos, el perfeccionismo. El perfeccionismo no es amor por la excelencia, es miedo al rechazo disfrazado de exigencia. Es un intento de protegernos de la crítica, del abandono, del fracaso. Nos dice que si todo está perfecto, nadie nos podrá herir, pero en realidad nos hiere primero, porque nos convierte en nuestras propias enemigas, porque nos impide disfrutar, soltar, vivir. Junto al perfeccionismo suele caminar otro ladrón de nuestra paz, la comparación. Compararse es vivir desconectada de una misma, es mirar constantemente hacia afuera para decidir si estamos bien o mal, si valemos o no, y es una trampa sin salida, porque siempre habrá alguien que parezca más feliz, más exitosa, más completa, pero no sabemos lo que esa persona carga, no vemos sus noches en vela, sus dudas, sus miedos, solo vemos una imagen y la usamos para juzgarnos, y luego, en la sombra, aparece el síndrome del impostor. Esa sensación de que en cualquier momento alguien va a descubrir que no mereces estar donde estás, que tu éxito fue suerte, que estás fingiendo, que no eres tan capaz como pareces. ¿Te ha pasado? Este trío, perfeccionismo, comparación, impostor, forma una jaula invisible, una prisión emocional desde la que seguimos cumpliendo, logrando, esforzándonos, pero sin poder habitar nuestra plenitud. Y no es casualidad, es el resultado de una cultura que nos enseñó a producir más que a sentir, a lograr más que a vivir, a agradar más que a ser, pero podemos salir de ahí, no rompiendo la jaula con furia, sino abriendo poco a poco la puerta con ternura, con paciencia, con compasión, recordando que no somos robots, que no vinimos a esta vida a cumplir estándares, sino a encarnar nuestra humanidad. Y nuestra humanidad incluye el error, la duda, el descanso, el silencio, la emoción. Todo eso que tantas veces escondimos por miedo a ser juzgadas es precisamente lo que nos hace bellamente completas. Respira, no necesitas correr más, no necesitas probar nada, no estás sola en esto. En el fondo de este laberinto emocional hay una verdad que muchos evitan mirar, el vacío. Ese espacio interno que, aunque estemos rodeadas de amor, logros y posibilidades, sigue pareciendo insaciable. Pero, ¿qué es ese vacío? No es una ausencia de cosas, es una desconexión de nuestro ser. Es la distancia entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos. Es haber construido una identidad basada en expectativas y no en verdad. Muchas veces hacemos todo bien porque tememos mirar hacia adentro, porque intuimos que, si dejamos de hacer, algo en nosotras se derrumbará. Pero lo que se derrumba no es nuestra esencia, es la máscara, es la estructura falsa que construimos para sobrevivir. Y ese derrumbe, por doloroso que sea, es una bendición. Es la oportunidad de volver a lo simple, a lo auténtico, a lo esencial, a reencontrarnos con la voz interna que no exige, sino que guía, que no juzga, sino que comprende, que no castiga, sino que abraza. En este punto, la espiritualidad verdadera se vuelve necesaria, no como una religión ni como una receta mágica, sino como una forma de recordar lo que somos más allá del ego, del personaje, del deber, una espiritualidad práctica, encarnada, que nos invite a vivir desde la presencia, desde el amor, desde la conexión, porque cuando nos sentimos insuficientes, lo que necesitamos no es hacer más, sino sentir más, volver al cuerpo, a la respiración, a la tierra, a los vínculos reales, a lo que no se mide, pero se siente. Te invito a cerrar los ojos, si puedes, a poner una mano sobre tu corazón, a preguntarte con honestidad, ¿qué parte de mí he estado ignorando para seguir cumpliendo? Escucha la respuesta sin prisa, sin juicio, como quien escucha a una amiga que necesita ser vista. Eso que emerge, por más incómodo que sea, es tu verdad, y toda verdad cuando se abraza libera. Cuando por fin empezamos a ver, a sentir, a reconocer que llevamos años sobre una cinta de exigencia interminable, algo se rompe por dentro, pero también algo se abre. Y en esa apertura nace la posibilidad más profunda, la de sanar. Sanar no es un destino, no es llegar a un punto donde todo está bien y nunca más nos sentimos inseguras. Sanar es volver a casa, es soltar las armaduras, es darnos permiso para ser humanas, en toda la amplitud de lo que eso significa.
Y eso comienza con la compasión. La compasión no es lástima, es entendimiento profundo, es mirar nuestras heridas no como defectos, sino como señales de todo lo que hemos atravesado. Es decirnos con ternura, hiciste lo que pudiste con lo que sabías, y ahora puedes aprender a hacerlo distinto. A veces, para sanar, necesitamos hablar con nosotras mismas como hablaríamos con una niña herida. Decirle, no tienes que demostrar nada, yo te veo, yo te quiero, yo estoy contigo. Porque esa voz, la de una madre interna amorosa, es la que más necesitamos cultivar. Y también necesitamos espacios, no solo físicos, sino internos, espacios donde no se exija nada, donde podamos simplemente estar, respirar, llorar, reír, descansar sin culpa, existir sin meta. Una práctica simple pero poderosa es escribirte cartas, cartas a ti misma desde el futuro, desde una versión tuya que ya se siente suficiente. Pregúntale cómo logró sentirse así, qué dejó de hacer, qué empezó a amar, qué soltó, y escucha lo que esa parte de ti tiene para decir. Otra práctica es crear un pequeño altar, no religioso, sino simbólico. Un rincón de tu casa con objetos que representen lo que quieres recordar. Una foto tuya de niña, una vela, una piedra, una flor. Ese espacio te recordará que eres sagrada, incluso en los días grises. También es sanador rodearte de personas que no te amen por lo que haces, sino por lo que eres. Y si no tienes a nadie así en este momento, conviértete tú en esa persona para ti. Sé tu refugio, tu pausa, tu consuelo. Y sobre todo, permite que el tiempo haga su parte. No hay prisa, no hay línea de llegada. Solo el compromiso de volver a ti, una y otra vez. De elegirte, de abrazarte incluso cuando no te sientas digna. Porque justo ahí, en ese momento, es cuando más lo necesitas. A esta altura del camino, tal vez hayas empezado a recordar algo que estaba dormido, que tu valor no está en lo que logras, ni en lo que das, ni en lo que otros ven. Tu valor está en ti, en tu latido, en tu mirada, en tu simple y milagrosa existencia. Sé que duele haber vivido tantos años sin sentirte suficiente. Sé que hay una tristeza profunda por todo lo que te exigiste, por todo lo que te negaste, por todo el amor que diste sin darte a ti. Pero también sé que ese dolor es fértil, que puede transformarse en sabiduría, en ternura, en nueva vida. Y sé, desde lo más profundo, que dentro de ti hay una llama que nunca se apagó, aunque hayas creído que sí, aunque hayas sentido que no quedaba nada. Esa llama es tu esencia. Y hoy con cada palabra hemos estado soplándola suavemente para que vuelva a arder. Quiero dejarte con una imagen. Imagina que estás en el centro de un bosque al anochecer. No hay nadie más, solo tú, los árboles, el viento suave. Sientes el frío de haber estado tanto tiempo sola, pero también sientes que algo se mueve, un sonido, una presencia. Y entonces te ves, una versión tuya más joven, más frágil, más real. Se acerca, no con miedo, sino con esperanza. Te mira, no te pide nada. Solo quiere ser abrazada. Y tú lo haces. Por fin, después de tantos años, ese momento no es una fantasía, es un símbolo. Es lo que puede ocurrir dentro de ti cuando decides dejar de huir de ti misma. Cuando decides, con valentía, amarte sin condiciones. Gracias por llegar hasta aquí, por permitir que esta conversación suceda, por abrir tu corazón. Y si este viaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal, no por números, no por algoritmos, sino porque aquí seguimos caminando juntas. Porque este es un espacio para reencontrarte, para recordar, para sanar, y sería un honor seguir siendo parte de tu camino. Antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de ti estás lista para abrazar sin condiciones? Te leo con el corazón abierto.